Señor. Marcos 5, los versículos del 1 al 13. Y la palabra del Señor dice, hermanos, vamos todos juntos a leer esto. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Y lo primero que queremos ver es aquí mismo en el capítulo anterior, Marcos 4, en los versículos 35 y 36. Dice la palabra del Señor, hablando del día anterior, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Sí, hermanos, sí. Dice el Señor Jesús: pasemos al otro lado. Ya en otras ocasiones nosotros hemos explicado cómo la única manera en que el Señor Jesús se podía separar de las multitudes, de aquellas grandes cantidades de gente que lo seguía día y noche, la única manera que tenía de separarse de ellos era subirse en una barca y bogar mar adentro. Y esta vez no fue la excepción. Ya había oscurecido. Y dice aquí que los discípulos lo tomaron así como estaba y vámonos. Y todavía ni así, porque había otras barcas ahí junto a ellos que también le seguían. Y dijo el Señor Jesús: pasemos al otro lado. Se refería al otro lado del mar. Cristo Jesús tenía un plan. No fue ninguna casualidad que nuestro Señor Jesucristo desembarcara exactamente en la ribera, en la playa en donde se encontraba el Gadareno. No era ninguna casualidad, ni la tormenta que los había sorprendido, ni el cansancio, ni los 21 kilómetros que habían tenido que remar habían sido obstáculo al grande amor de Dios, al grande amor de Dios. Cristo Jesús hizo este viaje
para poder arrancar de las garras del demonio a ese pobre hombre que en la lectura se describió. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Así nos encontrábamos muchos de nosotros. Así me encontraba yo, así, en una miserable y deplorable condición. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Sí, sí, en el versículo 2 de la lectura principal, hermanos, Marcos 5:2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La miserable condición en que este hombre se hallaba, poseído de un espíritu inmundo. Su estado era lamentable, como ningún otro de los que Cristo Jesús libertó, ninguno de los otros. Este era el hombre más desgraciado. En el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Qué triste condición, qué triste condición. Creo que todos nosotros sabemos que en aquel tiempo se utilizaban las cuevas o se cavaban cuevas, se cavaban para allí sepultar a las personas. En esas cuevas, allí vivía ese hombre, allí vivía, apartado de la comunidad. ¿Saben, hermanos? Esa es una de las estrategias del demonio. Una de las estrategias del demonio, hermanos, es querernos aislar, querernos separar de los demás. Así es. Es la depresión. Por eso, hermano, vente a la iglesia. Vente a la iglesia, hermano. No le sigas el juego al demonio. Vente a la iglesia. Ven y dilo a Cristo. Hay un precioso canto que dice: dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía solo en Él. Bendito sea el Señor. Al rescatar las almas del poder de Satanás, Cristo salva a los vivos de entre los muertos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. El versículo 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él,
y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. La situación de este hombre muestra la triste condición de los que caen bajo el dominio de Satanás, hermanos. Así es la situación, así es la situación. Miren, muchas veces nosotros decimos, ¿cómo usa Dios a esa persona? ¿Cómo usa Dios a ese hombre? Pues hermano, lo mismito pasa del otro lado. Hay muchas personas, el demonio quisiera titiritearnos a todos. Y titiritearnos por medio del celular. Y hay unos que medio se dejan y otros no, pero hay otros que se dejan usar mucho por el demonio. Muchos se dejan usar. Yo creo que todos conocemos algunos de esos. Muchos se dejan usar por el demonio. Algunos de los pecadores, evidentemente voluntarios, son como este hombre, como ese hombre. Los mandamientos y las maldiciones de la ley son como cadenas y grilletes que tratan de sujetarlos, intentando que no hagan más daño, queriendo refrenar a los pecados, queriendo refrenar a la gente de sus caminos perversos. Pero ellos rompen esas ataduras, las rompen. Mire, hermano, vamos a leer lo que pasó en aquel tiempo en que el pueblo de Dios estuvo siendo advertido. Estuvo diciéndole a su pueblo que dejara ese camino de perversión que llevaba. Y el pueblo de Dios se resistió, hermano, se resistió. Mire, hermano, vamos a estar en el libro de Jeremías, en el capítulo 5. Jeremías 5. Vamos a estar en los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Mire, hermano, aquí el Señor le está advirtiendo a los judíos, porque los asirios ya habían arrasado con el reino del norte. Pero por la santidad, por la virtud del rey Ezequías, el reino del sur fue protegido por Dios todavía durante un tiempo. Pero apenas murió Ezequías y los siguientes gobernantes siguieron haciendo las cosas malas delante de Dios. Y aquí vemos al profeta Jeremías advirtiendo a los moradores de Jerusalén, advirtiéndoles que no siguieran ese camino, que no siguieran por allí, que no siguieran por allí. Dice el profeta: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en vuestras plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y busque verdad, a ver si hay uno que busque justicia, que busque verdad y haga justicia. A ver si hay uno solo, uno solo. Mira, hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios que en nuestro país sí hay uno. Sí hay un hombre, hermano. Un hombre que hace justicia, que busca verdad. Y gracias a ese hombre, hermano, bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Cuida que no le apaguen, hijo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. A Jerusalén, yo la perdonaré. Yo la perdonaré. Bendito sea Dios. Versículo 2, aunque digan, porque los perversos, hermanos, dicen, vive Jehová, juran falsamente. Juran falsamente. La expresión vive Jehová es como decir por Jehová. O como decimos por acá, verdad de Diosito Santo. Vive Jehová. ¿Podrán engañar a Dios? ¿Podrán engañarlo? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Versículo 4. Pero yo dije, ciertamente el profeta Jeremías era el que llevaba el mensaje, el que llevaba el consejo, la exhortación de parte de Dios. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Pues no conocen el camino de Jehová. El juicio de Dios no conocen. Y dijo el profeta, iré a los grandes, a los líderes, a los jefes, a los titiriteros. Iré a los grandes y les hablaré. Porque ellos sí conocen, ellos sí saben, ellos están haciendo prevaricación. Saben que están en rebelión en contra de Dios. Abiertamente. Iré a los grandes y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellos saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Se han aumentado sus deslealtades. Y quizá usted pueda decir, hermano, bueno, eso fue hace 2600 años. Pues no, hermano, estamos peor ahora, hermano. Estamos peor ahora. Mire, hermano, hay un salmo precioso que habla de estos tiempos. Un salmo profético que está hablando de la actualidad. Este salmo es el Salmo 2. Y vamos a leer, hermanos, los primeros 3 versículos del Salmo 2. Dice aquí la palabra del Señor.
¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso de que bloquean las vías del tren? Bloquean las autopistas, bloquean el periférico de la Ciudad de México. ¿Dónde he visto eso? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: todo el poderío en contra de Dios, hermanos. Los reyes, los presidentes, todo el poderío en contra de Dios. Los periódicos, las televisoras, las radiodifusoras, todo el poderío en contra de Dios. Con sus honrosas excepciones, como la excepción que tenemos aquí en México. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué dice todo ese poderío del demonio, hermano? Todo ese poderío dice lo que dice el versículo 3. Rompamos sus ligaduras, de nosotros sus cuerdas. Y quiero decirle, hermano, que ahora estamos peor que hace 2600 años. Ahora estamos peor. Y esto no es ninguna sorpresa para Dios. Ninguna sorpresa. El Señor Jesús dijo que para estos tiempos aumentaría la maldad. Qué raro, se equivocó, ¿verdad? Si vivimos en un paraíso. Pero quiero que vea, hermano. Vamos a estar. Sí. Mateo 12. Los versículos de 43 al 45. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se refiere a un hombre que alguna vez se abrazó de Dios, que alguna vez invitó a Cristo Jesús a sus vidas, a su vida, lo invitó, pero fue desviado por el demonio, fue desviado. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el momento de aceptar a Cristo Jesús en su vida. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero como ese hombre ha apostatado, ya el Espíritu de Dios ya se fue de él. Ya se fue de él. Y entonces vuelve a aquel espíritu inmundo. Y cuando llega, la halla, aquella casa, aquel hombre, aquella casa la halla desocupada. Ya no está el Espíritu de Dios allí. Barrida, porque a ese hombre se le habían perdonado todos sus pecados. Barrida y adornada. Entonces va
y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entran en ese hombre, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así se han ido pervirtiendo, hermanos, las generaciones, cada vez más, cada vez más. Qué bueno que están aquí, hijas, porque tenemos un anhelo firme en nuestro corazón, que les vaya bien en la vida. Un anhelo firme en nuestro corazón. Pero allá afuera pasa al revés. Cada generación es peor que la anterior. Cada generación. Así como lo está diciendo el Señor Jesús aquí, en esta lectura. Así, hermanos, así, así. Volviendo a nuestra lectura original, a Marcos 5, vamos al versículo 5, y el versículo 5 dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué triste condición de este hombre. Qué triste condición. De día y de noche andaba gritando por los montes, entre los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El demonio paga mal. El demonio es un amo muy cruel, muy cruel. Entre más le sirve la gente, más los pisotea, más los hunde, más los arrastra. Este hombre era un terror, un tormento para sí mismo y para todos los demás. Nadie se atrevía a pasar por aquel lugar. Nadie se atrevía a pasar. ¿Qué es una persona cuando la razón es destronada y Satanás es el que manda en su corazón? ¿Qué es esa persona? ¿Qué es? ¿Qué es? Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Su encuentro con el Señor. Nadie se atreve a pasar por ahí. Porque este hombre, hermanos, en cuanto veía a alguien, corría furioso, enloquecido en contra de las personas. Pero ahora, la fuerza espiritual del Señor, el poder espiritual de Dios, hizo lo que ni las cadenas ni los grilletes pudieron hacer. Ahora aquel hombre corría para arrodillarse, para implorar, para suplicar. El mismo demonio, implorando y suplicando. El mismo demonio, usando aquel cuerpo, usando la lengua de ese pobre hombre, dijo a gran voz: ¿qué tengo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vean, hermanos, vean cómo el demonio reconoce al Salvador, porque eso es lo que significa la palabra Jesús. ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús? ¿Qué tienes tú conmigo, Salvador? El mismo demonio, hermano, reconoce al Altísimo, al que es superior a todo es superior él. ¿De quién temeremos, hermano? Si él con nosotros. Si él con nosotros.
El mismo demonio dijo: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto dijo el demonio. Reconoce el poder absoluto de Cristo Jesús. Al final del versículo 7 dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio sabe que cuando llegue el juicio va a ir a parar al lago de fuego. Por eso en muchos lugares el demonio le clama a Jesús y le dice: ¿vienes a atormentarme antes de tiempo? ¿Vienes a atormentarme vienes a adelantarme el castigo? Todavía no es el plan de Dios. Todavía no es. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Cristo el libertador. Cristo el libertador. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Las huestes diabólicas, hermanos, el mismo Satanás y ese tercio de los ángeles que logró arrastrar, igual hace hoy en la iglesia, hermanos, igual hace hoy, en este momento. Trata de que una parte de la iglesia lo siga. Y esas gentes, y esas huestes diabólicas hacen guerra contra Dios y su gloria. Guerra contra Dios. Contra Cristo y su palabra. Contra los seres humanos y su santidad. Contra los seres humanos y su felicidad. Esas huestes diabólicas. Aquí la palabra legión está usada en el sentido de que eran muchísimos, muchísimos. Mire, cuando los romanos conquistaron el pueblo de Dios, en ese tiempo una legión constaba de 3,000 hombres. 3,000 hombres. Conforme fue aumentando el poderío de Roma, en estos tiempos de Jesús, una legión constaba de 6,000 hombres. 6,000 hombres. Pero aquí está usada en el sentido de que eran muchos demonios. Muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Voy a leer, quizás los puedan poner juntos, de los versículos del 10 al 13. Dice en los versículos del 10 al 13, debería decir en la Reina Valera, le rogaban. Le rogaban mucho que los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Todavía no llegaba su tiempo de mandarlos al infierno. Todavía no llegaba su tiempo.
Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos, una gran manada de cerdos, 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí hay algunas preguntas, hermano, y ojalá las pudiéramos contestar. Cristo Jesús nos advirtió de la dificultad que tiene la mente humana para entender el campo espiritual. Nos lo advirtió. ¿Por qué no querían salir de esa región? Tal vez podíamos inferir que querían seguir estorbando a Cristo. ¿Por qué querían irse a los cerdos? ¿Por qué querían irse a los cerdos? ¿Por qué los cerdos se despeñaron y se ahogaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué catastrófico final para estos marranos. Qué catastrófico final. Pero hermanos, es más catastrófico el final de las personas que gustan de enlodarse en el fango, gustan de enlodarse en el pecado, enlodarse en la rebeldía en contra de Él. Es más catastrófico lo que puede pasar con los humanos que lo que pasara con cualquier número de marranos. Personas que les gusta enlodarse en el fango. Y lo único que están haciendo, hermano, es precipitarse de cabeza al infierno. Es lo que están haciendo. Pero hay una solución. Esa solución se llama Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer de nuestra parte, hermanos, es arrepentirnos y abrazarnos de Dios, invitando como primer paso a Cristo Jesús a nuestras vidas. Esa es la solución. Esa es la solución. Vamos todos juntos a elevar una oración a Cristo Jesús. Quizás aquí haya quien haga esta oración de todo su corazón. También yo sé que aquí hay muchos que viven abrazados de Dios. Viven abrazados de Dios. Quizá haya algunos de nosotros que necesitemos renovar nuestro voto solemne para con Él. Así que todos juntos vamos a orar, vamos a platicar con Él, vamos a ponernos de pie un momento, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra frente en reverencia a que estamos delante del Altísimo. Y por favor, repitan conmigo.
Señor Jesús, agradezco que hayas tenido misericordia de mí. Agradezco que hayas querido dar tu vida para que todas mis culpas fueran borradas, para que yo fuera santificado. Gracias, Señor Jesús, por darme el privilegio, la fortuna de llegar a ser hijo de Dios. Agradezco que tú envíes tu Santo a darme una nueva vida que jamás será igual a mi vida pasada. Cristo Jesús, abro las puertas de mi corazón, te invito a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Cristo, en tu nombre. Gracias. Amén. Amén. Muchas felicidades a los que hayan hablado con Él de todo su corazón. El Señor bendiga su palabra.